engrosamiento de los tejidos blandos. ¿Ya tienen idea de cuál puede ser la patología? ¿No? Bueno, es todo, cada uno de estos signos que fuimos describiendo se refieren a la artritis reumatoide. Y la placa de mano es útil, pero en general cuando se ven estos hallazgos estamos llegando tarde. Porque ya cuando tenemos hallazgos en las placas ya hay mucha alteración sinovial. Lo ideal es diagnóstico temprano con resonancia magnética para ver edema óseo o erosiones más pequeñas. Bueno, ¿y esta placa qué les parece? Esta sí, era lo que mencionó recién su compañero. ¿Era Nelson el que había hablado o Rolando? Rolando, me parece. Doctora, sí. Uh-huh. ¿Qué te parece esta imagen? ¿Te ubicás por qué estamos Esta era la pensando? artrosis. Esta es la de artrosis. ¿Se acuerdan cuáles son los signos que podemos encontrar en la artrosis? ¿Qué se afecta primero en la artrosis? ¿Se afecta lo mismo que en la artritis reumatoide? Primero la sinovial. En la artrosis se afecta primero el cartílago articular. Entonces es diferente la forma en que se va a expresar la patología, como disminuyen las superficies articulares de altura, el cartílago se va afinando y hace que donde hay superficie de contacto, por ejemplo, entre la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea, se hace una esclerosis reactiva con pinzamiento del espacio articular, sobre todo en esa zona de carga, y hay osteofitos, que son estas excrescencias óseas hacia los laterales, por ejemplo, en la rodilla, es muy común el pinzamiento femorotibial interno, con osteofitos, reducción del espacio articular, y en este caso también tenemos esclerosis y se ven pequeñas imágenes radiolúcidas que se ven mejor por ahí con la tomografía, que se corresponden a las geodas. Bueno, pasamos a otro tema totalmente diferente. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Es una resonancia? ¿Es una tomografía? ¿Es normal? ¿No? No, no es normal. No se ven el córtex en la imagen de la derecha. No se ve el ¿Cómo? ventrículo. No te escuché. Pero no se puede apreciar bien el córtex. Parece que hay un borramiento del córtex derecho. Sí. Sí, podría ser una hemorragia, pero no, un edema quizás. No. Repase. Pero ¿Es una tomografía o es una resonancia? esto es una tomografía con ventana de partes blandas. Perfecto, es una tomografía, el hueso se ve bien blanco. Está muy bien lo que dijiste de que hay un borramiento de la interfase de la sustancia gris con la sustancia blanca. Y se corresponde con un área de irrigación. ¿Se acuerdan de los territorios vasculares? Acá teníamos hacia adelante la arteria cerebral anterior, hacia el lateral con forma de triángulo, esto sería el área de la arteria cerebral media del lado derecho. Hay un total borramiento de la interfase gris-blanca, tampoco fíjense, se ven los ganglios de la base. ¿Se acuerdan que eso entraba dentro de los signos de ACV isquémico? Y quería remarcar que es totalmente diferente a lo que se ve en una hemorragia aguda, porque la hemorragia, ¿se acuerdan cómo se ve por tomografía? ¿Se ve así, gris, negra? No, ¿O se cómo ve se ve? negra.
No. En la sangre aguda en tomografía, eso recuerden, ya les voy a mostrar una imagen de algo, se ve así, se ve Ah, hiperdensa. ok. Y va perdiendo esta densidad a medida que pasan los días. Pero los primeros días se ve así, bien blanca, brillante. Esta es una característica propia de la sangre extravasada de manera aguda en la tomografía. Entonces, fíjense qué diferente que es la imagen, la otra es un ACV isquémico con borramiento de la interfase y esto es un hematoma intraparenquimatoso agudo, ¿sí? Ok. Entonces, y esto era más frecuente por una emergencia hipertensiva, por ejemplo, dentro de las causas no traumáticas, que eran las más comunes, Ok. ¿sí? Doc, ¿eso Esto, es por lo que le ejemplo, dicen que es el signo de la sangre blanca? ¿cómo? ¿Eso es lo que le dicen el signo de la sangre blanca? Pues, Sí, sí, por tomografía, sí. Sí. Y si lo miden, esto lo habíamos visto en la clase de neuro, esto mide alrededor de 60 unidades Hanfield, que es característico de la densidad de la sangre. Bueno, volvemos para atrás. Vimos entonces ACV isquémico en territorio de la arteria cerebral media derecha. Borramiento de la interfase gris-blanca, borramiento de los ganglios de la base, que se corresponde, fíjense, con un territorio vascular bien neto, el límite definido, triángulo. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. ¿Qué les parece? ¿Qué estudio es? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia? ¿Es con contraste? ¿Es sin contraste? Eh, es una tomografía sin contraste. En la izquierda un corte axial, en la derecha axial, Hola, en la ¿de la leche? izquierda coronal. Y se ve una litiasis en el ureter. Perfecto. Esto es la tomografía sin contraste, que debe hacerse siempre primero, sin contraste, para la evaluación de las litiasis. Y este sería el gold estándar, o sea, el estudio más eficiente y eficaz para, con buena especificidad y sensibilidad, para la detección de pequeñas imágenes litiásicas. Fíjense que tiene otros pequeños litos en los grupos caliciales superior e inferior del riñón izquierdo y se puede seguir el recorrido completo del uréter hasta el tercio distal y que se ve en el corte axial también, que se ve como alta densidad por la presencia de calcio en tomografía. Recuerden que para ver litiasis, primero sin contraste y que, por ejemplo, por resonancia magnética no lo vamos a ver al cálculo en general, sino que vamos a ver solo la dilatación y puede llegar a verse una imagen de defecto de relleno, pero el calcio siempre es un reto, digamos, en la resonancia, es muy difícil de ver y hasta a veces puede confundirnos. También se podría ver tal vez esta imagen en una directa de algo urinario que se saca por RX simple, pero bueno, hay que ver si se llega a ver a través de los diferentes planos. Vieron que que la placa simple une todos los planos en una misma imagen. Supongo que esta, como tiene alto contenido de calcio, se puede llegar a ver la imagen. ¿Esto qué estudio es? Doctora, ¿puede explicar de vuelta, por favor, cuál sería el gol estándar para eso? Gol estándar para el estudio de litiasis, la tomografía computada y siempre sin contraste primero. Gracias, doctora. No. Me quedé acá. Esta imagen, ¿qué les parece que es? ¿Qué una estudio es? Es una ecografía
Esto se corresponde a una imagen tomada en el hipocondrio derecho. El paciente estaba con dolor de hipocondrio derecho, dispepsia, fiebre, ictericia. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Con qué se corresponde? Eh, Esta es la vesícula biliar. sí. Las paredes de la vesícula tienen que medir hasta 3 milímetros. Estas, si las tomamos, por ahí están un poquito engrosadas. Y acá hay una imagen ecogénica. El contenido en general de la vesícula está heterogéneo. Y hay una imagen ecogénica con sombra acústica posterior. ¿Esto qué podría ser dentro de la vesícula? ¿Se acuerdan? Tanto en el riñón, en la vejiga, en la vesícula, los cálculos podían dar esta imagen ecogénica por la presencia de calcificación y la sombra acústica porque a partir de la imagen cálcica los ecos no atraviesan, entonces da esta típica sombra acústica. Esto era, en este caso, con las características clínicas de la paciente, la presencia de litiasis y el engrosamiento de la pared de la vesícula, una colecistitis. Bueno, estas tres imágenes se correlacionan. Lo que se mostraba acá con la flecha en la fosa ilíaca derecha es una imagen litiásica de densidad cálcica. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve estas imágenes que cruzan acá? ¿A qué pueden estar? Sí, es el intestino delgado ahí, la del medio, yo me acuerdo La de del eso. medio es el intestino delgado. ¿Cómo te das cuenta que es intestino delgado? Por se me olvidó el nombre de las marcaciones transversas. Por ahí no importa que se acuerden el nombre propio, que son las válvulas conniventes, pero pueden decir los pliegues del intestino que están bien pegados unos con otros y son continuos. Ok. Esa es la característica del intestino delgado. Sí, y están agrandados, o sea, Está se nota dilatado. que están Exacto. dilatados. Está dilatado. Después acá hay una flecha que marca una imagen aérea tubular, Mm, que también se ve acá, en esta imagen, una imagen en forma de, como si fuera el tronco y las ramificaciones que se visualizan en el hipocondrio derecho. ¿Qué podría por la- corresponder? por- eh, sería el- el sistema porta, las No, arterias el sistema porta anteriores. justo no, porque el sistema porta, si se acuerdan, es periférico. Es lo diferente, o sea, se diferencia de cuando hay alteración, o sea, presencia de aire en la periferia, es probablemente que esté presente en el sistema portal. Y cuando hay aire en el ilio o en la región central, es la presencia de aire en la vía biliar. Ok. Entonces, estos signos, aire en la vía biliar, dilatación del intestino y la presencia del cálculo, los tres juntos conforman la tríada biliar que hacen el ilio biliar. O sea, hay un cálculo que pasó de la vía biliar al intestino y obstruyó acá en el ilio terminal. Ok. Y hay pasaje de aire del intestino a la vía biliar. Eso es ilio biliar. Bueno, esta ya la vimos, es sangrado generalmente en ganglios de la base. ¿Se acuerdan? Hemorragia hiperdensa por tomografía aguda. Sí. Bueno, 60 unidades Hanfield, diferente de la isquemia, en donde hay un borramiento de la interfase, pero no es hiperdenso en la tomo. Esto tiene una forma característica, es una obstrucción
por rotación sobre el eje del meso. ¿Qué les parece? Ujú. Fíjense que tiene una característica forma en grano de café, y es el asa que gira sobre su eje. Acá se ve como que está más afinado. Y esto es el vólvulo de sigmoides. Eso le pueden llegar a preguntar como imagen, porque la verdad que es bastante característico. La dilatación con forma de grano de café, porque hace como una U que se rota. ¿Sí? Ok. Bueno, esta es una imagen, creo, de su libro. ¿Qué les parece? ¿Qué se ve? Hay dos estudios, el de la derecha, ¿qué estudio es? El de la izquierda, ¿qué estudio es? El de la izquierda es una ecografía. El de Sí, la derecha una tomografía con ventana de partes blandas. Se sí, ven, bueno, se ven los riñones, parte sí. del hígado en la derecha. Se ve una formación, cálculo en el riñón derecho, o podría ser eso. Se ve un Cálculos, tumor, ¿a dónde está? Una hiperdensidad en el riñón derecho y un borramiento del hilio en el riñón izquierdo, donde hay una marcación, podría ser una formación tumoral, por ejemplo. bueno, vamos Mm, por partes. En el lado derecho, entonces, imágenes hiperdensas que podrían ser cálculos sí, a nivel de los cálices. Y del lado izquierdo se correlacionan la tomografía y la ecografía. ¿Se acuerdan cómo se ve el líquido por ecografía? es, hiperecoico. No. Oh, La hipo- ecografía, hiper. los cálculos se ven ecogénicos y el líquido es un muy buen transmisor del eco, deja pasar completamente, entonces se ve negro. No hay un rebote se ve hipo o anecoico. Entonces se correlacionan. Esto se corresponde al sistema excretor del riñón izquierdo. Supongo que esto ya es un estadio más avanzado, en la cual esto se denomina hidronefrosis. Fíjense que tiene densidad, en tomografía se puede diferenciar según sus densidades si es líquido o es sólido. Si medimos las densidades acá va a tener una densidad baja y se corresponde con la dilatación del sistema excretor del riñón izquierdo. Fíjense que tiene forma redondeada porque están todos los cálices dilatados, la pelvis renal dilatada, y provoca un afinamiento de la corteza renal circundante. O sea, es una hidronefrosis bastante importante. ¿Sí? Okay. Eso es lo que está marcando. El asterisco es la densidad líquida del sistema excretor, pelvis y cálices. La flecha está marcando la corteza renal afinada. ¿Mm? En Okay. la ecografía vemos también cómo se ve la pelvis renal y las ramificaciones en cálices que están dilatados, pero esta corteza renal no está afinada comparada con lo que se ve en la tomografía. No ¿Sí? tendría que haber una obstrucción visible, como la sinusitis. Probablemente puede deberse a algo que esté obstruyendo más abajo, que en este corte no lo vemos. Okay. Hay obstrucciones que pueden ser congénitas, por ejemplo, hay una estenosis pielo-ureteral, o sea, de la pelvis con la unión con el uréter, que a veces se ve, y eso provoca hidronefrosis, si no se controla en el tiempo y no se soluciona, digamos, a tiempo. Después puede ser que haya un cálculo que esté más abajo en el uréter y en este corte no lo vemos, o puede haber cualquier cosa en el medio que esté obstruyendo la vía urinaria.
Pero en este corte solamente vemos la dilatación. Esta imagen, ¿qué les parece? ¿Es normal? ¿Es una resonancia? ¿Es una tomografía? ¿Es simétrico un lado con respecto al otro? Recuerden que en el Tomografía. cerebro... ¿Cómo? Tomografía. Tomografía, perfecto. El hueso se ve bien blanco. Esto es... ¿Qué región del cerebro es? Es la parte posterior. Fíjense, acá hay un área hipodensa, que hay un borramiento de la interfase, pero ya está más parecido a lo que sería el líquido cefalorraquídeo, y se corresponde al territorio vascular de la arteria cerebral posterior. ¿Se acuerdan que era adelante, arteria cerebral anterior, en el sector lateral la media, y posterior? En este caso es un estadio más avanzado de una ACV que se va volviendo más cavitado, digamos, más parecido al líquido cefalorraquídeo, porque hay áreas de pérdida de sustancia, de necrosis del parénquima, ¿sí? Este sería el estadio crónico de lo que vimos hoy en estadio agudo. Bueno, otro territorio era cerebral media, ahora es cerebral posterior. Fíjense que es bien delimitado, como si fuera marcado con un lápiz, y eso es un territorio vascular. Y bien asimétrico. Es asimétrico porque del otro lado no se ve esa afectación. Y fíjense que el territorio posterior también afecta a la región del tálamo, del mismo lado. Esto es territorio vascular de la arteria cerebral posterior. Tálamo derecho con infarto crónico, tálamo izquierdo normal. Bueno, a ver, otro caso. Otros casos en realidad. Esto era lo que vimos hoy. ¿Qué les parece? Esto es intestino grueso, intestino delgado. Delgado, sí. Es intestino delgado, o sea que es una obstrucción de intestino delgado probablemente. Acá no se ve la causa, solo vemos la dilatación. Esta seguramente es una placa acostado, porque no se ven los niveles, y en la placa de pie ya vemos estos, ¿cómo se llaman? Niveles hidroaéreos, que fíjense, se ven las válvulas conniventes, y esto es un signo de cuando ya se acumula mucho líquido también. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Era en pila de monedas, Doc? En pila de monedas es esto cuando vemos cada uno de los, como si fuera una moneda sobre la otra. En este caso se llama del collar de perlas, porque quedan solamente una burbuja aérea, digamos, en el sector superior, y es lo que se ve. El resto está todo ocupado por líquido. Acá sí se ven niveles con pilas de monedas. Todas obstrucciones de intestino delgado. Okay. Este paciente, ¿se acuerdan de la imagen de tórax? Cuando teníamos múltiples imágenes nodulares. En este caso, ¿qué les parece? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia? Tomografía, pero no estoy seguro. Y se ven múltiples nódulos en el parénquima. Es una resonancia magnética con contraste, secuencia T1. Fíjense, en realidad el hueso se ve negro. Okay. Fíjense que el calcio del hueso se ve negro, y afuera del calcio se ve la grasa del cuero cabelludo, en este caso blanca. La grasa del ojo, de la órbita, blanca. En la tomografía, en general, la grasa, como tiene baja densidad, se ve negra. Entonces vamos a ver, o hipodensa. ¿Se acuerdan que la grasa tenía menos de 0? Vamos a revisar esa imagen. Fíjense las órbitas, cómo se ven por tomografía. La grasa bien oscura. A ver si tenemos el otro, no. Pero fíjense, es hueso, y la grasa del tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo es negra, ¿sí? Por esto que les decía de la baja densidad que tiene.
Fíjense, el hueso es mucho más brillante, blanco brillante, y por fuera los tejidos blandos. Volvemos, órbita con grasa, tejido normal de la órbita que tiene tejido graso, en tomografía oscuro, y en la resonancia vemos la grasa más brillante que el hueso. Además, la fosa posterior, recuerdan por tomografía, en general tiene mucho artificio, y no hay tanta delimitación de los planos musculares, delimitación de la grasa de cada región. Si se fijan, la resonancia tiene muchísima más resolución anatómica. Lo que se ve son estas múltiples imágenes nodulares que realzan en anillo, que es similar a cuando nosotros veíamos en tórax múltiples imágenes en la placa simple. ¿Qué les parece que puede ser lo que primero hay que pensar? ¿Abscesos? Lo primero que hay que pensar, en general, cuando son múltiples y supra e infratentoriales, son metástasis. Ese es el primer diagnóstico. Los abscesos pueden ser, pero bueno, sería ya diferente la clínica del paciente. Esto como que tiene una clínica más insidiosa, más lenta. Es igual a la imagen esa que les decía en suelta de globos del pulmón. Bueno, ¿se acuerdan esta placa que les decía cuál era la mejor forma de ver dónde estaba la alteración del perrito de la Chapelle? ¿Se acuerdan? Sí, era como tenía que sacar la radiografía en un ángulo Claro, en posición era una placa de perfil oblicuo. oblicuo, sí. Perfil oblicuo. Y se ve la solución de continuidad ósea entre, fíjense, esta sería la normal, entre la articular superior y la inferior, que se llama pars interarticulares, y es el cuellito del perro este de la Chapelle, y eso se llama espondilolisis. Espondilolisis, y en general se asocia a un desplazamiento anterior de los cuerpos vertebrales, hacia adelante, del de arriba sobre el de abajo, que dependiendo de cuánto se desplace, si se desplaza un cuarto, la mitad o 3/4, es grado 1, grado 2, grado 3. Bueno, el grado 4 directamente está desplazado hacia adelante. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Esto es espondilolisis, y esto eran dos nombres parecidos. Bueno, espondilolisis, y esto es la espondilolistesis. Y cuando yo informo resonancia, por ejemplo, pongo listesis grado 1 del cuerpo vertebral L4 sobre L5, que sería esto, por ejemplo. El desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre el otro. ¿Se entiende? Esta es la listesis y esta es la lisis. Hay una solución de continuidad. Hay una diferencia de fractura, porque no debiera desplazarse si las apófisis articulares no apoyan las vértebras. En la espondilolisis es porque hay una ruptura, por eso se dice espondilolisis. En la espondilolisis hay una fractura, claro, una solución de continuidad. Lisis es ruptura. Y espóndilo es columna, es todo lo que se refiere a cuerpos vertebrales. Y lo mismo, espondilolistesis es como el desplazamiento de un cuerpo sobre el otro. Puede ser sin lisis. Placa de frente y de perfil. ¿Dónde estarían localizadas las imágenes patológicas en esta placa y a qué se deberían? Se ubican, el paciente tiene dolor en hipocondrio derecho.
La placa Sí, no sí, es de gran se ve calidad, pero lo que quiero mostrar es la localización. sí, se ve una alteración ahí en el fondo, pero no puedo identificar que si son unas manchas. No, no sabría decir qué podría ser. Son múltiples imágenes redondeadas, hiperdensas, que vemos con hiperdensidad en general nosotros en las placas. Calcio, Cálculos. claro, son cálculos exactamente. Y ahí en esa zona entre flanco e hipocondrio tenemos que dilucidar si es de la vía biliar o de la vesícula con Es la respecto a si vesícula, pero avanza para el tórax también. Por eso confunde. no avanza hacia el tórax, están en el hipocondrio y flanco derecho, están por debajo de los hemidiafragmas. Los hemidiafragmas acá ni se ve dónde está la terminación. Ajá. Fíjense, las últimas costillas, los últimos arcos costales están en el abdomen. Ok. ¿Se acuerdan que normalmente la placa bien sacada debería verse hasta el 9º o 10º arco costal en la placa de tórax? O sea que todo lo que está por debajo de eso ya es, dependiendo de la altura a la que están los hemidiafragmas, pero ya es abdomen. Está bien. Se confunde porque se puede ver los omóplatos o son las siluetas mamarias, no sé. Claro, no, estas son las siluetas mamarias. Mucho más arriba van a Ah, estar los omóplatos. Entonces, tenemos estas imágenes redondeadas, hiperdensas o radiodensas, de contornos bien definidos que se corresponden a cálculos. Cuando se le hace la placa de perfil, ¿qué les parece? ¿Están en localización anterior, en localización posterior? Anterior. Están en localización anterior, perfecto. Entonces, con estas dos placas podemos decir que probablemente estas imágenes estén localizadas en la vesícula biliar. Y tienen la forma como si fuera de un fondo de saco, digamos, como un saquito, que es característico de la vesícula, diferente de si estuviera completamente lleno el sistema excretor renal, tendríamos esa imagen parecida a los cálculos coraliformes. ¿Se acuerdan que es como que tienen la forma ramificada de los cálices, o sea, de los grupos caliciales y de la pelvis renal? Que en el caso de que estén en el riñón, están en localización posterior porque los riñones son retroperitoneales. ¿Sí? ok. Esto es lo que hablábamos hoy. Recuerden de que el intestino delgado y el intestino grueso se diferencian por sus pliegues. En el yeyuno los pliegues son bien cercanos y continuos, en el ilion son un poco más separados y en el colon son más separadas, que son las austras, y son incompletas en general. Entonces tenemos patrón de intestino delgado, que esto puede ser el patrón de pilas de monedas, el ilion es un patrón intermedio, y el colon tiene estas austras que son más separadas e incompletas. Les puse este cuadrito para que recuerden, en general, en las obstrucciones de intestino delgado, las burbujas son más pequeñas, pero porque las válvulas separan pliegues más pequeños, son más numerosas. En general, el intestino delgado está en el centro de localización centro-abdominal. Bueno, obviamente los pliegues son transversales más cercanos, y en el colon son burbujas voluminosas, están en la periferia o en el marco, y las austras están engrosadas y más separadas, o sea, son más gruesos las separaciones y a veces incompletas. En la obstrucción de intestino delgado hay que ver según el patrón, que era lo que hablábamos recién, y el aire se va acumulando porque se ingiere aire. Esa es la principal acumulación de aire del paciente. Por eso se le dice a los que están recién operados, con la laparoscópica, por ejemplo, que hacen un ilio paralítico, que es algo que ocurre normalmente, que traten de no hablar, porque cuando nosotros hablamos ingerimos mucho aire. Y en las obstrucciones completas, el contenido distal a la obstrucción se elimina y entonces no vemos gas
por ejemplo, en el colon, o no veríamos gas en el recto. Y bueno, si es incompleta puede llegar a haber un poco de aire y gas distal. Otra cosa que les quería mostrar, esto por ahí no lo vimos en los prácticos, pero sí seguramente lo vieron en los teóricos. Esta es una placa simple de abdomen. Esta es con contraste y esto es una tomografía. Este contraste se le inyectó por vía rectal. ¿Qué les parece? ¿Qué se ve? ¿Son normales las imágenes? Puede ser una obstrucción del colon, ¿no? Exactamente, es un cambio abrupto del calibre de la luz del colon. En general, estas obstrucciones son de causa neoplásica y dan el característico signo de la manzana mordida, que eso también le pueden preguntar, que obviamente cuando hacemos las imágenes con contraste, esto tiene solo contraste simple, o sea, no tiene doble contraste, que es primero se le insufla líquido y después aire en el colon por enema, por ejemplo. Esto es solamente contraste, contraste en este caso con bario, y se ve que hay un cambio abrupto del calibre de la luz que se corresponde con esta imagen sin contraste, y un pasaje filiforme de contraste ahí en la luz que quedó, que sería como el cabito que queda de la manzana cuando la muerden. Y esto como solamente acá veríamos el contenido de las asas y no vemos por fuera qué pasa con la pared, en la tomografía sí vamos a ver ese cambio abrupto de calibre con ese afinamiento de la luz y el engrosamiento parietal alrededor, que se debía a la presencia de un tumor. Es un engrosamiento concéntrico del intestino, y provocaba una dilatación también del intestino delgado. Fíjense que tenía válvulas cercanas, mucha dilatación, y acá se ve un nivel hidroaéreo por tomografía. Como el paciente está acostado en la tomografía, el nivel lo vamos a ver en el sector más anterior, ¿sí? Eso ya en peritoneo. Esto está en el intestino delgado. Esta es una asa de intestino delgado, esta es otra, distendida, con aire y nivel en su interior. Esto sería todo proximal a la obstrucción que está en el colon. Okay. ¿Mm? Esto también es algo que por ahí les pueden preguntar. Esto era de retroperitoneo. El paciente está con mucho dolor en cinturón, en la región superior del abdomen. Tenía antecedentes de litiasis vesicular y estaba con fiebre. ¿Qué les parece? Páncreas. La localización de la patología es en el páncreas. El páncreas está normal, está alterado. Puede ser una pancreatitis, está por obstrucción del colédoco, de la ampolla de Vater. En Podría realidad ser, no se ve. O sea, no puede veo la ser ampolla de Vater, pero sí veo la alteración difusa de la glándula pancreática, que tiene como una colección líquida, incluso tiene una pequeña burbuja aérea. Y esta es una pancreatitis que ya pasó el estadio inicial de edema solamente y ya hizo una pancreatitis necrohemorrágica o necrótica, está seguramente, si tiene fiebre y todo lo demás, está con infección. Y la característica de la pancreatitis es que hace un engrosamiento de la fascia. Esta fascia es la pararrenal, o sea, la que divide la parte anterior de la fosa renal. Es la fascia pararrenal anterior, esta es la fascia lateroconal, y es ahí donde se apoya el páncreas y se acumula líquido y edema Okay. en la pancreatitis.
Entonces Sería- esto es lo más probable una pancreatitis aguda. ¿Sí? Ok. Son los ligamentos de sostén del páncreas ¿Cómo? son los ligamentos de sostén del páncreas que son juntos al riñón, que No, es la separación entre el peritoneo parietal, perdón, entre el peritoneo pararrenal y lo que está por delante, que ya es el espacio parietocólico. Pero sigue Ok. siendo todo retroperitoneo. Son las líneas de separación entre los diferentes sectores del retroperitoneo. Ok. Como que separan en diferentes, sí, diferentes áreas. Esta sería el área pararrenal, esto es parietocólico y bueno, y justo el páncreas en su porción de cuerpo y cola pancreática como que apoyan en esa parte. Claro, porque el páncreas es intraperitoneal y el riñón es No, el páncreas también retroperitoneal. es retroperitoneo, Ujú. pero Ok. está dentro del retroperitoneo por delante del espacio pararrenal. Ok. Perdón, nosotros tenemos el riñón y alrededor del riñón la grasa perirrenal. Después tenemos la fascia pararrenal anterior y por delante de eso todavía seguimos teniendo el retroperitoneo y en el espacio pararrenal anterior está el páncreas. Ok. Bueno, ¿qué les parece esto? Imágenes, ¿qué densidad tienen las imágenes que están marcadas con flecha, con círculo y en la ecografía? Perdón. No, me puedo arriesgar yo. Se ven baja densidad y Ujú. tienen una forma circunscrita, o sea, bordes delimitados que están Ujú. en riñón ¿Sí? izquierdo, en la No parte realzan con posterior. el contraste, fíjate cómo alrededor del contraste pasa el sistema excretor. Ah, sí, se ve en el contraste. Estaba mirando a la de la derecha, que no se ve bien el contraste se ve mejor en la del centro. Y se confirma por ecografía en el de la derecha, en de la izquierda, la imagen de la izquierda, en una Ujú. imagen anecoica también que confirma la presencia de líquido en un cisto, imagen cística. Claro, imagen quística. Esto es contenido anecoico, muy bien, como dijiste, con refuerzo. ¿Se acuerdan que el líquido por detrás da refuerzo acústico posterior, diferente de las Ah, litiasis? Paredes exacto, sí. finas. Esto sería más correlacionable con la primera imagen. Esto es un quiste cortical renal izquierdo. Eh, el contraste tiene diferentes etapas. Podemos verlo en la etapa arterial, lo veríamos que está solamente la corteza renal periférica. Después tenemos una fase venosa donde se va a pintar más todo el parénquima renal. Y por último, la fase excretora, que sería esta. Y acá también tenemos excretora que está excretando, o sea, está eliminando el contraste por vía urinaria. Y esto nos permite diferenciar, en este caso, en el del medio, que estas son imágenes quísticas, pero que no se corresponden a lo que vimos antes, que era una hidronefrosis. ¿Se acuerdan que también era líquido, pero líquido que estaba ocupando el sistema excretor? Ah, ok. Estos son quistes que están por fuera. Estos serían Ujú. quiste cortical y esto es un quiste parapiélico porque está al lado de la pelvis renal. Ah, ok. Esto ya lo habíamos visto hoy, era territorio de qué arteria, si recuerdan. La cerebral media. Perfecto, exacto. Arteria cerebral media. Eh, acá habían puesto, bueno, no, pensé que habían chateado, pero había quedado pendiente lo de la artritis. ¿Esto qué les parece? Son niveles hidroaéreos también, que se vieron hace ratito en otra imagen,
Pero hay una imagen podría ser el intestino delgado, pero está en el lugar del intestino grueso, porque tiene los pliegues parecidos al intestino delgado, pero no corresponden a estar ahí. Qué raro. El intestino delgado tiene, como habíamos visto hoy, las válvulas, esas de los pliegues bien cercanos y continuos, así que sí, se correspondería a intestino delgado. Como la obstrucción es completa, no tendríamos aire en el colon ni en el recto. Son esos clásicos niveles hidroaéreos en forma como si fuera de arco iris, digo yo, que tienen esa forma de arco. Están en la zona central del abdomen, o sea que se correspondería con intestino delgado, probablemente la obstrucción sea alta, por eso no lo ves al final porque el intestino delgado, recuerden que tiene varios segmentos, que puede ser yeyuno, ilium, o bueno, duodeno, yeyuno, ilium. Y el colon conformaría como un marco y se ve alrededor que tiene algo de materia fecal. Fíjense lo blanco que está de mayor densidad alrededor es el colon, que tiene contenido de materia fecal, pero no se ve mucho aire en su interior. Así que sí, esto se corresponde a una obstrucción de intestino delgado probablemente alta. Bueno, en este caso, tomografía, resonancia, hiperdenso, hipodenso, es simétrico lo que se ve. Tomografía súper asimétrico. Esto es un signo de alarma, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase? ¿Por qué hay un signo de alarma? ¿Qué es lo que nos tendría que llamar mucho la atención y avisar rápidamente al neurocirujano, por ejemplo? Si esto nos toca en una guardia. El borramiento de los ventrículos, la simetría misma. Bueno, la hemorragia subaracnoidea. En este caso, no tiene hemorragia subaracnoidea. Es el signo de alarma que nos tiene que marcar es el desplazamiento de la línea media. Eso es una hernia que se llama transfalcial, que pasa el contenido cerebral de un lado al otro y puede provocar, si no se la trata a tiempo, varias áreas de isquemia diferentes. Y lo que se ve acá es sí, tiene hemorragia, pero la localización de la hemorragia no es subaracnoidea. Tiene forma de lente cóncavo-convexa, tiene la densidad de un sangrado agudo y mucho desplazamiento de surcos adyacentes. Entonces, ¿qué tipo de hematoma extraaxial es lo que estamos viendo? Subdural. Exactamente, esto es un hematoma subdural agudo, con el signo de la sangre fresca, digamos, de la hemorragia aguda, que provoca mucho efecto de masa. Sí, perfecto. Esto es lo que les mencionaba hoy de hipocondrio o flanco, una imagen radiodensa que se correspondía con una imagen litiásica cuando se le hace la ecografía, tiene sombra acústica posterior, ¿sí? Y está ubicada en el riñón. Fíjense la forma del riñón derecho por ecografía. Y si le hacíamos un perfil, se verían en el sector posterior porque el riñón es retroperitoneal. Y este tipo de hematoma era diferente al que vimos hoy. Fíjense, este es biconvexo. Entonces, ¿en qué localización se encuentra ubicado? Esta sí es subaracnoidea, ¿puede ser? No. Epidural. Epidural. Recuerden, hematomas extraaxiales, subdural, forma de semiluna, epidural, forma de lente biconvexa, y la hemorragia subaracnoidea la veríamos en los surcos entre, en vez de líquido cefalorraquídeo, en este caso negro, veríamos como dibujando cada uno de los surcos
con la hiperdensidad de la hemorragia aguda. Es muy diferente de lo que se acumularía por fuera del cerebro. Esto empuja el cerebro, ¿sí? Epidural. Yo tenía la mnemotecnia de que epi, o sea, terminaba en i, bi, o sea, el epidural es biconvexo, y la subdural era en forma de semiluna, ¿sí? Pero epi-bi. Esto para que recuerden nada más las densidades básicas que podemos encontrar en la placa: hueso, de la columna, de las caderas, de las costillas, de los huesos ilíacos, cada una de las partes del colon, el patrón moteado en el colon ascendente, el transverso, fíjense qué bajito que está cuando el paciente está de pie. ¿Qué más tenemos? Los músculos psoas, miren la línea que separa, la línea grasa que separa el psoas del riñón. Cuando el paciente está parado, en posición de pie, vamos a tener el aire en la cámara gástrica, aire en los ángulos hepático y esplénico del colon. Esto era, les voy diciendo más rápido para que se fue la hora. Este es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que también era un signo de ACV isquémico, que era que se acumulaba la presencia de un trombo fresco dentro de la estructura vascular, y seguramente después más arriba veremos la pérdida de la interfase gris-blanca, y esto por difusión vemos la restricción al movimiento de las moléculas de agua, que era, ¿se acuerdan que veíamos en los primeros 30 minutos del proceso isquémico? Ya podíamos ver el territorio vascular afectado. Esta es la secuencia de difusión de resonancia magnética. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí llegamos con el repaso. A ver qué me pusieron acá. Gracias, doctora. Bueno, les deseo suerte para el parcial. Qué suerte que se pudieron conectar. Les agradezco mucho los que estuvieron, y les voy a pasar el PowerPoint para que les